La historicidad y origen de la resurrección de Jesús ha sido objeto de la investigación y el debate histórico, así como un tema de discusión entre teólogos. Los relatos de los evangelios, incluyendo la tumba vacía y las apariciones del Jesús resucitado a sus seguidores, han sido interpretados y analizados de diversas formas. Hoy, en nuestro tiempo y cita importante con la historia, hablamos de la resurrección de Jesucristo. Y para hablar de este tema contamos con la ayuda valiosa de nuestro profesor de historia, Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, es un tema totalmente apasionante, casi diríamos clave y punto de inflexión en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Se han vertido ríos de tinta acerca de las evidencias históricas o no sobre este acontecimiento, ¿no? Y hoy pues un honor también poder hablar de ello. Partimos de algunas evidencias y partimos de algunos relatos desde el texto bíblico, aunque también hay algunas fuentes extrabíblicas que nos hablan de ese Jesús histórico y de ese relato de la resurrección. Ahora tenemos quizás tres verdades básicas que han analizado muchos eruditos. Una tiene que ver con la tumba en la cual Jesús fue sepultado, que se descubrió y de manera evidente fue vista como una tumba vacía por un grupo de mujeres aquel domingo después de la crucifixión. Por otro lado, tenemos los testimonios en diferentes momentos, en diferentes ocasiones, de los discípulos de Jesús, que hablan de ese Jesús resucitado. Y por otro lado, también cuando analizamos la enseñanza en torno al cristianismo, vemos que el aspecto de la resurrección es un aspecto central y básico, sin el cual no tendría sentido, carecería de sentido toda la argumentación cristiana. ¿Por dónde empezamos en nuestro acercamiento histórico a la resurrección de Cristo? Bueno, pues como decíamos, han sido muchos los especialistas en este tema que han intentado hablar de que este acontecimiento era un mito y tú mencionabas estas tres evidencias o estos tres hechos, estas tres verdades. Si quieres, empezamos hablando de la tumba en la que fue enterrado Jesús, una tumba que apareció vacía y que fue vista efectivamente, según nos cuenta el Evangelio, por un grupo de mujeres que vieron la tumba vacía. Es una evidencia que se hace por lo menos digna de tener en cuenta, porque la resurrección, en primer lugar, fue predicada en la misma ciudad donde Jesús había sido enterrado poco antes. Los discípulos de Jesús no fueron a ningún lugar extraño, oscuro y distante para empezar a predicar sobre la resurrección, sino que comenzaron a predicar en la misma Jerusalén, la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado a las afueras, ¿no? y enterrado. No podrían haber hecho esto si Jesús estaba todavía en la tumba, si lo pensamos bien. Nadie los habría creído, nadie sería tan tonto, en otras palabras, o tan ignorante como para creer que un hombre se había levantado de entre los muertos cuando su cuerpo yacía muerto en una tumba para que todos vean esa tumba, ¿no? Y no podría haberse mantenido esta predicación ni un solo día, ni una sola hora, como dice uno de los especialistas, Paul Atzaus, si el vacío de la tumba no hubiera sido un hecho para todos los interesados, para todos los que estaban allí. O sea, la tumba vacía es un reconocimiento que hacen incluso los propios judíos. Es cierto que hay una referencia ya en el propio Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, que intenta refutar al cristianismo, que dice que los discípulos habían robado el cuerpo, ¿no? Y esto es significativo porque demuestra que los propios judíos no niegan el hecho de la tumba vacía. Sin embargo, pues en esta teoría, el hecho de que los judíos, que son opuestos, digamos que no desean la pervivencia del cristianismo, consideran pues una herejía en ese momento, el admitir ese argumento de que el propio hecho de la propia acusación de que el cuerpo de Jesús había sido robado por los discípulos es admitir que la tumba estaba vacía. Eso es uno de los indicios que el doctor, por ejemplo, Paul Mayer, llama la prueba positiva de una fuente hostil. Dicho de otra manera, si una fuente
admite un hecho que no está a su favor, el hecho es genuino, ¿no? Y tenemos algunas evidencias más al respecto de esto, pero te dejo si quieres intervenir también. Bueno, por tanto, estamos hablando de ese testimonio hostil, esos testigos hostiles que serían los líderes religiosos. A propósito de todo esto, la resurrección era una creencia creída y sustentada, seguida por gran parte de los judíos, aunque también había corrientes que la negaban. Estamos hablando de un hecho que el mismo Jesús mencionó, pero que también en la mentalidad judía no era un tema tan lejano, ¿verdad? Efectivamente, es un tema que en la cultura judía está, efectivamente, como mencionas, algunos de las sectas entendidas como sectores de la religión judía de aquel momento, como los saduceos, no creían en la resurrección. En algunas otras culturas también se daba esa creencia o se negaba. En el caso de la Grecia antigua, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo predica y habla de la resurrección, pues allí todos se escandalizan. Bueno, no se escandalizan, la ignoran, no piensan que está loco, pero en el caso de la cultura judía no era algo que fuera ajeno a esta creencia, ¿no? Por ir cerrando un poco el asunto de la tumba vacía, podemos citar alguna evidencia más acerca de este aspecto, y es que es uno de los el tema del enterramiento de Cristo es uno de los hechos mejor establecidos acerca de Jesús. José de Arimatea es quien es el dueño del lugar donde van a enterrar a Cristo, y era miembro del Sanedrín judío. Es una especie de corte suprema, vamos a llamar, de los principales de los judíos, y esta gente de clase dominante eran muy conocidos como para que una historia ficticia sobre uno de sus miembros sea inventada, ¿no? El hecho de que no podrían haber hecho circular una historia sobre él enterrando a Jesús a menos que fuera cierto, ¿no? Este enterramiento, pero unido a otros argumentos como los que ya he mencionado. Por ejemplo, uno de los más obvios, la tumba de Jesús no es venerada como un santuario en ninguno de los momentos iniciales, ¿no? de esa crucifixión. Nadie acudía, ni hay documentación al respecto de que nadie acudiera a ese sepulcro, ¿no? A ese sepulcro de la roca, y bueno, pues no hay ningún tipo de cosa, de elemento en la narración de los evangelios ni en otras fuentes que nos haga pensar que todo fue una invención o una locura provocada por los discípulos. Hay otro aspecto importante y también dentro de la anécdota y el detalle que es sugerente, y es que la tumba fue descubierta, esa tumba vacía, por mujeres. ¿Por qué esto es importante? Bueno, las mujeres en el mundo antiguo pues sabemos que tenían una consideración, digamos, no al mismo nivel que la del varón, ¿no? Y esto hace que no fueran tenidas en cuenta como testigos válidos. No sé si tu argumentación va un poco en esa línea, ¿no? Sí, hay algunos expertos que mencionan la importancia también del detalle. Si hubiera sido una leyenda, entonces no se hubiera buscado ese tipo de testigos. Hablamos de la tumba vacía, pero también hablamos de otros argumentos importantes. ¿Cuáles serían? Bueno, también podemos hablar de por ejemplo, las experiencias, decíamos, de los propios discípulos, ¿no? Los propios discípulos tienen encuentros con Jesús y hay que abundar un poco en este tema. Si los discípulos hubieran robado el cuerpo, por cierto, al estar bajo la presión de ser exterminados, de ser detenidos, ¿hubieran continuado con la farsa o hubiesen confesado el robo? Además, cabe preguntarse cuál es la motivación. Lo único que lograron los discípulos fue la persecución y la ejecución. Hay una cosa que está clara: uno puede morir y podemos comprobar a lo largo de la historia, uno puede morir por unos ideales que considera verdaderos,
y esos ideales pueden ser mentiras, pueden ser elucubraciones, manipulaciones que han llevado a la gente a un fanatismo. Pero si los discípulos habían sido parte de la orquestación de esta especie de complot o de mito para presentar a un Jesús falsamente resucitado, estaríamos haciendo a los discípulos totalmente pues personas estúpidas, porque estarían dando su vida, puesto que la predicación del Evangelio les comportaba el odio de los judíos y también la animadversión de los romanos, pues estaríamos llevándoles a luchar por una mentira que ellos sabían que era mentira. Sin embargo, no vemos esto en el relato evangélico, sino vemos y en el relato de los Hechos de los Apóstoles vemos a unos discípulos que, aunque inicialmente tienen una etapa después de la crucifixión de Jesús de estupor por lo que acaba de producirse, y es lógico, tienen luego una valentía y un arrojo a la hora de predicar el Evangelio a las multitudes que desde luego no sería característica de alguien que está luchando por algo que sabe que es una ilusión, que es una mentira. Algunos dicen que esa aparición de Jesús a diferentes discípulos en varios momentos respondería a una especie de alucinación. ¿Por qué esta teoría no sería adecuada y por qué es refutada? Las alucinaciones son muy personales, ¿no? No se puede invitar a nadie a compartirlas. Sin embargo, cientos de personas, hasta más de 500, se alegaron haber tenido experiencias con el Jesús resucitado. Entonces, si el cuerpo aún estaba en la tumba, entonces no habría evidencia de que Jesús no resucitó. En fin, si ellos tuvieron experiencias con palpables, digamos, y pues de alguna forma no tiene sentido el que fueran alucinaciones, sobre todo cuando son distintos clases de personas los que tienen estas alucinaciones. Son consideraciones importantes en torno a la resurrección de Cristo que algunos han interpretado de una manera más metafórica, no real, pero desde la perspectiva histórica, desde los mismos hechos registrados y también la constatación desde fuentes extrabíblicas, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que quizás se toma muy a la ligera en esta época de secularización, de laicismo creciente, en el sentido negativo, lo digo, de la sociedad donde se pone en tela de juicio, ¿no? Todo lo que huela a cristianismo. Quizá había que ser un poco más cauto, más humilde, examinar efectivamente las pruebas, leer material acerca de este hecho de la resurrección, del juicio también, el proceso judicial que da como resultado la condena a Cristo a morir crucificado, y por lo menos plantearse de una manera honesta si todo aquello no fue fruto de una especie de extraña élite de pescadores y de Judea que querían crear una especie de negocio, que sería la institución eclesiástica. ¿Qué negocio puede ser el de perder la vida por esos ideales? Sino que además efectivamente no solo crean, o sea, no solo es una doctrina que se pueden dar evidencias, y bueno, simplemente aquellos que sean descreídos, pues hacemos esa invitación a que puedan leer tanto el relato evangélico como las evidencias que algunos especialistas dan acerca de la historicidad de este episodio de la resurrección de Jesús. Pues les invitamos a acercarse al fenómeno, al evento que marca un antes y un después. Hablamos de la resurrección de Jesucristo. Abordaremos el tema en otras ocasiones desde diferentes ángulos y agradecemos a Pablo Villanueva por este acercamiento, un acercamiento importante a la resurrección de Cristo como un fenómeno histórico.